Comprobar que tenía mucho sentido común merced al cual, poco a poco y en un desenvolvimiento gradual de sus facultades, podía esperarse restablecer el equilibrio espiritual de la niña. Lo que a él le inquietaba más era que no pudiera llegar al fin del alfabeto, mostrándose incapaz de aprender las letras. Tras esta conversación la señorita Rottenmeier se sintió más tranquila y mandó al profesor junto a sus alumnas. Al final de la tarde se acordó del atuendo que Heidi llevaba cuando se disponía a marcharse. Decidió arreglar un poco su guardarropa, poniendo en él algunos vestidos de Clara, antes de que llegara el señor Sesemann. Se lo comentó a Clara, quien estuvo de acuerdo en regalarle muchos vestidos y sombreros. La señorita Rottenmeier fue a la habitación de Heidi para determinar lo que debía conservar y lo que era preciso tirar. Pero no tardó en volver con gesto horrorizado. «¿Qué acabo de descubrir?» «Adelaida», exclamó, jamás vi cosa semejante. «¿Qué he encontrado en tu armario? Un armario que solo es para guardar ropa». «He encontrado un montón de panecillos». «¿Panecillos, Clara, en el armario?» «¿Y qué montón?» «Tinete», añadió abriendo la puerta, «vaya a sacar del armario de Adelaida todo el pan duro que hay allí y eche al mismo tiempo el sombrero de paja abollado que encontrará sobre la mesa». «No, no», gritó Heidi, «quiero guardar mi sombrero y los panecillos también, son para la abuela». Heidi quiso correr detrás de Tinete para impedírselo, pero la señorita Rottenmeier la retuvo cogiéndola de un brazo y diciéndole en un tono que no admitía réplica. «Tú te quedas aquí mientras Tinete tira todas esas porquerías». Entonces, Heidi se dejó caer al lado del sillón de Clara y prorrumpió en sollozos. En medio de estos, cada vez más violentos, no cesaba de repetir con palabras entrecortadas, «ahora la abuela ya no tendrá panecillos». Eran para la abuela, y seguía llorando como si su corazón fuese a desgarrarse. La señorita Rottenmeier se apresuró a alejarse. Ante semejante estado de desesperación, Clara se asustó. «Heidi, Heidi, no llores», dijo en tono suplicante. «Escúchame. No te desesperes. Cuando te vayas, te prometo darte todos los panecillos que quieras para la abuela, y serán tiernos y frescos. Los tuyos se hubieran hecho duros, si es que no lo estaban ya. Vamos, Heidi, no llores». Heidi tardó un buen rato en calmarse, pero al fin comprendió el consuelo que le ofrecía Clara y se atuvo a él, pues de otro modo no hubiera acabado nunca de llorar. Necesitaba asegurarse que el ofrecimiento de Clara iba en serio y volvió a preguntar, entre sus últimos sollozos, «¿De verdad me darás tantos panecillos como ya tenía recogidos para la abuela?» Clara la animó, repitiendo, «Claro que sí, tantos o más. Pero no llores más». Cuando se sentó en la mesa para cenar, Heidi tenía aún los ojos enrojecidos y al ver el panecillo que estaba sobre el mantel, un nuevo sollozo le subió a la garganta. Pero se aguantó, porque sabía que en la mesa debía comportarse. Sebastián le hacía extrañas señas cada vez que se aproximaba a ella. Tan pronto indicaba su cabeza como la de la niña, guiñando un ojo como queriéndole decir ánimo. «Lo he visto todo y lo he podido arreglar». Cuando Heidi entró en su habitación para acostarse, descubrió su viejo sombrerito de paja debajo de la manta. Estaba tan contenta que lo estrechó entre sus brazos y lo aplastó un poco más de lo que estaba. Después, tras haberlo envuelto en el pañuelo rojo, lo ocultó cuidadosamente en el último rincón de su armario. Era Sebastián el que lo había puesto bajo la manta. Se hallaba en el comedor cuando la señorita Rottenmeier llamó a Tinete y había oído el grito de desesperación de Heidi. Siguió a la doncella y cuando ésta salió del cuarto con el sombrero y los panecillos, se apoderó de aquel, diciendo, «Yo me encargo de tirarlo». Y lo puso en lugar seguro. Era lo que le había querido dar a entender por señas mientras cenaban. Capítulo 9. El señor Sesemann se entera de cosas sorprendentes. Pocos días después de los anteriores sucesos, se advertía en la casa inusitada animación y un diligente subir y bajar las escaleras. Tinete y Sebastián sacaban un paquete tras otro del abarrotado carruaje, pues el señor Sesemann acababa de regresar y solía traer de sus viajes gran cantidad de cosas bonitas. El señor Sesemann había entrado inmediatamente en la habitación de su hija para saludarla. Heidi estaba con Clara porque aquel era el momento de la tarde que las dos muchachas pasaban siempre juntas. Padre e hija se querían mucho y se saludaron con mucho cariño. Luego el señor Sesemann tendió la mano a Heidi, que se había retirado a un rincón sin hacer ruido, y le dijo, «Con que tú eres la pequeña Suiza, ¿eh? Ven aquí y dame la mano». «Muy bien».
Ahora dime, ¿tú y Clara sois ya buenas amigas? ¿O bien os peleáis y os enfadáis y luego lloráis y hacéis las paces, y luego volvéis a empezar? No. Clara siempre es muy buena conmigo, repuso Heidi. Y Heidi nunca ha tratado de pelearse conmigo, papá. Exclamó Clara. Muy bien, me gusta oír eso, dijo su padre levantándose. Y ahora, Clarita, discúlpame, pero aún no he comido hoy, voy a tomar algo. Luego volveré y entonces te enseñaré todo lo que he traído. El señor Sesemann se dirigió al comedor, donde la señorita Rottenmeier se aseguraba que no faltara nada en la mesa. El dueño de la casa se sentó y la señorita Rottenmeier se sentó enfrente. Al ver la cara de viernes de su ama de llaves, el señor Sesemann dijo, veamos, señorita Rottenmeier, ¿qué debo pensar? Ha puesto usted una cara que no es precisamente de bienvenida. ¿Qué ha pasado? He visto que Clarita está muy animada. Señor Sesemann, empezó la dama con gravedad, lo que nos ocurre también afecta a Clara. Nos han engañado horriblemente. ¿Cómo? Preguntó el señor Sesemann, bebiendo tranquilamente un poco de vino. Habíamos decidido, como usted sabe, señor Sesemann, buscar para Clara una compañera y como sé muy bien cuánto le interesa a usted que a su hija la rodeen solo amistades nobles y superiores, había yo pensado en una niña suiza, porque esperaba ver a uno de aquellos seres sobre los que tanto he leído y que, nacidos en el puro ambiente de la montaña, atraviesan la vida, por decirlo así, sin pisar la tierra. A mí me parece, me observó el dueño de la casa, que las niñas de Suiza también han de tocar los pies en el suelo para caminar, porque, de otro modo, les hubiesen crecido alas en vez de pies. Oh, y señor Sesemann, usted ya entiende lo que quiero decir, siguió la dama. Yo me refería a uno de esos seres puros de las altas montañas que pasan por nuestro lado como un espíritu ideal. Pero, señorita Rottenmeier, ¿qué quiere que haga mi hija con un espíritu ideal? Señor Sesemann, yo hablo en serio, la cosa es más grave de lo que usted cree. He sido engañada, horriblemente engañada. Pero, ¿dónde está el engaño? Esta niña me ha parecido muy agradable, me observó tranquilamente el señor Sesemann. Si supiera, señor Sesemann, qué gente y qué animales ha traído esa niña a casa. Y no le cuento más. ¿El profesor podrá confirmárselo? ¿Animales? No lo entiendo, señorita Rottenmeier. Sí, nadie lo entiende. El comportamiento de esa criatura es incomprensible y solo se explica como prueba de su verdadera locura. Hasta aquel instante, el señor Sesemann no había tomado en serio al ama de llaves, pero sus últimas palabras le impresionaron y accesos de locura. Eso podía tener consecuencias graves para su hija. Observó con atención a la señorita Rottenmeier, como si quisiera comprobar que no era ella misma la que estaba volviéndose loca. En aquel momento se abrió la puerta y Sebastián anunció la llegada del profesor. Ah, aquí está nuestro querido señor profesor. Él podrá aclararnos un poco la situación, exclamó el señor Sesemann al verlo entrar. Venga, siéntese a mi lado. Y le tendió la mano. El señor profesor tomará una taza. ¿Es que, por casualidad, Heidi ha aprendido a leer, señor profesor? Le interrumpió la señora Sesemann. El profesor la miró, mudo de estupefacción. Realmente es algo maravilloso, dijo al fin, no solo porque después de todas mis detalladas explicaciones y el trabajo extraordinario que me había tomado, la niña no había podido aprender el ABC, sino que ahora lo ha aprendido en tan poco tiempo, precisamente en el momento en que yo había decidido renunciar a las explicaciones para enseñarle las letras sin más. Ella ha aprendido a leer, por decirlo así, de la noche a la mañana, y esto con una corrección que raras veces se encuentra en los principiantes. Y lo que también me parece muy notable, señora, es que usted haya considerado como probable un hecho cuya realización parecía tan imposible. Muchas cosas extraordinarias pasan en la vida, respondió la señora Sesemann sonriendo satisfecha, hay también con frecuencia felices coincidencias, el encuentro de dos hechos, como, por ejemplo, un nuevo afán en el discípulo y un nuevo método por parte del maestro, ambas cosas tienen indudablemente algo bueno, señor profesor. Ahora ya podemos alegrarnos de los progresos de la niña y esperar que continúen. Y, al decirlo, acompañó al profesor hasta la puerta y luego se apresuró a acudir a la sala de estudio para convencerse por sí misma de la buena noticia. En efecto, ella estaba sentada al lado de Clara y le leía un cuento.
La niña misma parecía sorprendida de lo que le sucedía e impaciente por adentrarse en aquel nuevo mundo que se abría ante ella, ahora que las negras letras se animaban para convertirse en seres y cosas y contaban historias apasionantes. Por la noche, al sentarse a la mesa, ella encontró sobre su plato el gran libro con las hermosas láminas. Elevó hacia la abuela una mirada interrogante y la anciana le respondió con una sonrisa. Sí, ahora es tuyo. ¿Para siempre? ¿Aun cuando vuelva a los Alpes? Preguntó Heidi, roja. De alegría. Sí, naturalmente, para siempre. Mañana empezaremos a leerlo. Pero tú no volverás a los Alpes, todavía, ¿verdad? Hasta dentro de unos años, me exclamó Clara, debes quedarte conmigo para que no esté tan sola cuando la abuelita se marche. En su habitación, antes de quedarse dormida, Heidi hojeó su hermoso libro, y a partir de aquel día, su más preciada ocupación consistía en leer y releer sin cesar las narraciones con las hermosas láminas en color. Y para ella los momentos más felices eran cuando, por la noche, la abuela le decía, ahora Heidi nos leerá un cuento, porque ya leía corrientemente y al hacerlo en voz alta, las historias le parecían aún más bellas y más emocionantes. Y luego, la abuela explicaba y contaba muchas cosas más. La historia que Heidi prefería a todas las demás era aquella de la lámina en que se veían los prados verdes con el pastor en medio de su rebaño, apoyado en su bastón con cara alegre, guardaba la manada de su padre y le gustaba seguir y correr detrás de las divertidas ovejas y cabras. Pero aparecía otra lámina en que se le veía después de haber huido de la casa paterna, estaba en el extranjero y tenía que guardar los cerdos, estaba muy delgado, porque no comía más que las peladuras, como los cerdos. En esta lámina no lucía el sol, todo era gris y nebuloso. Pero luego venía una tercera lámina, en ella el viejo padre salía de su casa y corría, con los brazos abiertos, al encuentro de su hijo, muy flaco y harapiento. Esta era la historia favorita de Heidi y la leía siempre, fuera en voz alta, o muy bajito, y jamás dejaba de escuchar atentamente los comentarios de la abuela cada vez que oía el cuento. Pero también había otras historias muy hermosas y ricamente ilustradas, tan precioso era el libro y tan bonito era poder leerlo, que los días transcurrían volando y muy pronto llegó el momento fijado para la marcha de la abuela. Capítulo 11. Heidi pierde por un lado y gana por otro. Durante su estancia en Frankfurt, todas las tardes, la abuela de Clara se instalaba al lado de su nieta a la hora de la siesta, mientras la señorita Rottenmeier, que parecía necesitar Capítulo 12. Fantasmas en la casa Sesemann. Hacía algún tiempo, la señorita Rottenmeier erraba en silencio por la casa, como ausente. Al oscurecer, cuando pasaba de una habitación a otra o atravesaba los largos pasillos, se volvía con frecuencia y miraba furtivamente a los rincones, como si temiera que alguien la siguiese sin hacer ruido y pudiese agarrarla por el vestido. Sola, no se atrevía a entrar más que en las habitaciones frecuentadas. Si tenía que hacer algo en el piso superior, donde se hallaban los elegantes cuartos de huéspedes, o en la planta baja, en la cual estaba la sala grande y misteriosa, donde cada paso despertaba ecos sonoros y en cuyas paredes pendían los retratos de los viejos consejeros con sus grandes cuellos blancos, mirando con severidad a cualquiera que pasara por allí, jamás dejaba la señorita Rottenmeier de llamar a Tinette para que la acompañara, por si hubiera cosas que trasladar. Tinette procedía, por su parte, de la misma manera. Cuando tenía algo que hacer en la planta baja o en el piso superior de la casa, rogaba siempre a Sebastián que fuese con ella, con el pretexto de que tal vez necesitara sus servicios. Pero lo más curioso del caso era que Sebastián procedía exactamente igual que Tinette. Cuando le mandaban a alguna parte alejada dentro de la casa, requería la ayuda de Johann, por si no podía llevar él solo lo que le habían mandado. Y aunque en el fondo nunca había necesidad de que dos personas se ocupasen del mismo asunto, todos respondían de buen grado a tales llamamientos, como si cada uno de ellos quisiera asegurarse de ese modo la buena voluntad del otro para semejantes servicios. Y mientras eso sucedía en el primer piso, abajo, en el sótano, la vieja cocinera movía la cabeza delante de sus cazuelas, y repetía suspirando, «¿Y que a mi edad tenga que ver estas cosas?». Lo cierto es que, desde hacía algún tiempo, sucedían cosas muy extrañas e inquietantes en la casa. Todas las mañanas, cuando los criados bajaban, hallaban abierta la puerta de entrada, sin que pudiesen descubrir quién fuera el autor de semejante acto. Los primeros días, los domésticos, muy asustados, exploraron todos los rincones de la casa para asegurarse de que no faltaba nada, pues se suponía que algún ladrón se había escondido en ella, esperando la noche para llevárselo robado. Pero no echaron de menos ni un solo objeto en toda la casa. Llegada la noche, no solo dieron 2 vueltas a la llave, sino que también echaron el cerrojo. De nada sirvió,
A la mañana siguiente la puerta estaba de nuevo abierta. Por muy temprano que se levantaran, los criados encontraban la puerta abierta de par en par, cuando las puertas y ventanas de las casas vecinas seguían cerradas y todo el mundo estaba aún durmiendo. Sebastián y Johann, hartos de la situación, sacaron fuerzas de flaqueza, y cediendo a los insistentes ruegos de la señorita Rottenmeier, se prepararon para pasar la noche en la habitación contigua a la gran sala de la planta baja, y aguardar allí los acontecimientos. La señorita Rottenmeier les entregó algunas armas que pertenecían al señor Sesemann y además le dio a Sebastián una gran botella de licor, a fin de que no les faltasen ni armas de defensa ni medios confortantes. A la hora convenida, los dos criados se instalaron, pues, en la citada habitación y comenzaron por tomarse algunas quepites de licor. El primer efecto fue que sintieron deseos de charlar, pero rápidamente les entró sueño, y, tumbados en sendos sillones, callaron. Cuando en el viejo reloj de la iglesia dieron las 12, Sebastián se despertó y llamó a su compañero, pero no consiguió despertarlo por mucho que lo intentara. Sebastián, ya muy despabilado, se puso a escuchar atentamente. No se oía un solo ruido, ni en la casa, ni en la calle. El gran silencio le impresionaba y se le habían ido las ganas de dormir por completo. De vez en cuando volvía a llamar a Johann con voz muy baja y le sacudía ligeramente. Por fin, cuando el reloj daba la 1, Johann abrió los ojos y tomó a la realidad, recordando el porqué de su presencia allí, en un sillón, en lugar de estar acostado en su cama. Se puso de pie y, adoptando aires de valentía, exclamó: «Vamos, Sebastián, salgamos un poco a ver lo que sucede». «No tendrás miedo, ¿verdad? Pues sígueme». La puerta de la habitación estaba entreabierta y Johann la abrió del todo al salir al vestíbulo. En el mismo instante una fuerte corriente de aire que procedía de la puerta de entrada apagó la vela que el criado llevaba en la mano. Johann retrocedió precipitadamente y casi tiró a Sebastián al suelo. Lo hizo entrar bruscamente dentro de la habitación, cerró la puerta y con mano temblorosa dio 2 vueltas a la llave. Después sacó de su bolso una caja de cerillas y volvió a encender la vela. Sebastián no comprendía muy bien lo que había sucedido, oculto detrás de las anchas espaldas de Johann, apenas pudo notar la corriente de aire, pero cuando vio el rostro de su compañero a la vacilante luz de la vela, dio un grito de terror. Johann estaba pálido como la muerte y temblaba como una hoja. «¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Habla», exclamó Sebastián, lleno de ansiedad. «La puerta de entrada, abierta», balbuceó, y por la escalera una silueta blanca, Sebastián, que subía, y nada más. Sebastián sintió un escalofrío en el cuerpo. Los dos hombres se sentaron muy cerca el uno del otro y no se atrevieron a moverse hasta que se hizo de día. Cuando la calle empezó a animarse, salieron juntos de la habitación, volvieron a cerrar la puerta de entrada, y subieron a dar cuenta a la señorita Rottenmeier de cuanto había sucedido. La dama, que no había podido conciliar el sueño en toda la noche, estaba ya esperándoles ansiosamente. Cuando hubo escuchado el relato de los domésticos, se sentó inmediatamente a la mesa y se puso a escribir una carta al señor Sesemann como éste probablemente jamás la había recibido. Le dijo, para empezar, que el susto le paralizaba los dedos. Luego le rogó que regresase inmediatamente a su casa, donde sucedían cosas inauditas. Y siguió un relato detallado de todo lo ocurrido. Terminó diciendo que, fuese lo que fuese, ya no había seguridad en su casa, puesto que la puerta volvía a estar abierta noche tras noche y era imposible predecir qué terribles consecuencias podría traer consigo tal estado de cosas. El señor Sesemann contestó por vuelta de correo, diciendo que no le era posible regresar así, de un día para otro, que esa historia de los fantasmas le sorprendía mucho y que esperaba que la cosa fuera un suceso pasajero, pero, dado el caso de que la tranquilidad de la casa volviera a verse en peligro, rogaba a la señorita Rottenmeier que escribiese a la señora Sesemann, su madre, pidiéndole que acudiera en su auxilio. No dudaba de que ésta acabaría muy pronto con aquellos fantasmas, los cuales, después de su visita, no se atreverían a volver en mucho tiempo. El tono de la carta disgustó a la señorita Rottenmeier. Lo encontró muy frívolo teniendo en cuenta las circunstancias. Se apresuró a escribir a la señora Sesemann, pero la contestación de ésta tampoco fue satisfactoria, y encerraba, además, algunas observaciones bastante molestas. Escribía a la señora Sesemann que ella no pensaba de ninguna manera hacer el viaje de Holstein a Frankfurt tan solo porque la señorita Rottenmeier tuviera miedo a los fantasmas. Por otra parte, jamás se había visto fantasma alguno en casa de los Sesemann, y si lo hubiese ahora,
solo podía ser uno de carne y hueso con el cual la señorita Rottenmeier debería llegar a entenderse. Y si no, le aconsejaba que contratara unos vigilantes nocturnos. Pero la señorita Rottenmeier estaba muy decidida a terminar con los terrores y sabía cómo hacerlo. Hasta entonces había dejado que las niñas ignorasen el asunto de los fantasmas, porque temía que no quisiesen estar solas, ni de día, ni de noche, lo que hubiera tenido desagradables consecuencias para ella. Pero aquel día se fue derechito a la sala de estudio, y con voz misteriosa, les contó a ambas que un ser sobrenatural aparecía desde hacía algún tiempo durante la noche en la casa. Tan pronto como Clara lo oyó, exclamó que no quería permanecer ni un momento sola y que era absolutamente preciso que su padre volviese enseguida a casa. Declaró que la señorita Rottenmeier tenía que instalarse en su habitación para dormir y Heidi tampoco debía estar sola durante la noche, porque el fantasma podría subir hasta su cuarto y hacerle daño. Heidi se acostará también en nuestro dormitorio, señorita Rottenmeier, y dejaremos la luz encendida toda la noche. Y Tinette tendrá que dormir en el cuarto de al lado del mío y que Sebastián y Johann lo hagan también en este piso. Así, si el fantasma quiere subir la escalera, los dos pueden empezar a gritar y ahuyentarlo. Clara estaba muy alterada y la señorita Rottenmeier tuvo que hacer grandes esfuerzos para calmarla. Le prometió que escribiría enseguida a su padre, que pondría la cama en su cuarto y que no la dejaría nunca sola. En cuanto a dormir las tres en una habitación, esto no podía ser, y si Adelaida tenía miedo, como era natural, allí estaba Tinette, que podía bajar su cama e instalarla en la habitación de la niña. Pero Heidi tenía más miedo a Tinette que a los fantasmas, de los que jamás había oído hablar, y declaró que no temía quedarse sola en su habitación. La señorita Rottenmeier se apresuró luego a escribir otra vez al señor Sesemann para informarle de que las apariciones nocturnas, que no cesaban ni una noche siquiera, habían quebrantado la débil constitución de su hija, por lo que eran de temer serias repercusiones, ya que en semejantes casos se habían dado repentinas crisis epilépticas o accesos nerviosos y no sabía a lo que se exponía Clara si tal estado de cosas continuaba así. Aquella vez había tocado en lo vivo. 2 días más tarde, el señor Sesemann llegó a la puerta de su casa y llamó con tanta fuerza que todos se sobresaltaron y se miraron, petrificados, porque creían que el fantasma había llevado su osadía al extremo de aparecer en pleno día. Sebastián echó una tímida mirada tras el postigo entreabierto del primer piso y en aquel instante se oyó una nueva llamada tan estridente que todos comprendieron que no era un fantasma el que llamaba. Sebastián había reconocido la mano del dueño y se precipitó escaleras abajo para abrir la puerta. El señor Sesemann apenas lo saludó, subiendo directamente a la habitación de su hija. Clara lo recibió con un grito de alegría y cuando vio que ni el buen humor ni el aspecto de su hija se habían alterado, la expresión de su cara se serenó. Se puso aún más alegre cuando Clara le aseguró que se encontraba muy bien y que quedaba muy agradecida al fantasma porque motivaba el que su papá regresara a su lado. ¿Y cómo está ahora nuestro fantasma, señorita Rottenmeier?, preguntó el señor Sesemann con sonrisa irónica. Señor, contestó aquella con la mayor seriedad, no se trata de una burla, y segura estoy que al señor mañana a estas horas ya no le quedarán ganas de reír, porque lo que vemos en esta casa todas las noches hace suponer que, aquí, en el pasado debieron pasar cosas terribles que se ocultaron. Ah, ¿sí? Pues no sé nada de eso, respondió el señor Sesemann, ni le quedaría muy reconocido si dejara de sospechar de mis honorables antepasados. Y ahora, diga a Sebastián que vaya al comedor, deseo hablar con él a solas. Y sin añadir una palabra, se dirigió a la estancia contigua. A poco entró Sebastián. El señor Sesemann se había dado cuenta desde hacía algún tiempo de que las relaciones entre el criado y la señorita Rottenmeier no eran de las más cordiales. Este hecho le dio una idea. Acérquese, joven, dijo a Sebastián, y respóndame con franqueza lo que le voy a preguntar, ¿no será acaso usted quien se ha divertido jugando a aparecidos para dar un susto a la señorita Rottenmeier? No, señor, le doy mi palabra de que no es así. No vaya el señor a figurarse semejante cosa. Es más, yo mismo estoy asustado, contestó Sebastián con franqueza. Pues si es así, mañana le haré ver, a usted y al valiente Johann, qué aspecto tienen en pleno día los fantasmas. Un hombre joven y fuerte como usted habría de avergonzarse de huir ante un fantasma. Y ahora vaya enseguida a casa del doctor Classen, dígale que le saludo y que le ruego que venga a verme esta noche a las 9 sin falta. Dígale que he venido expresamente de París para consultarle. Y que se prepare para pasar aquí la noche ya que se trata de un asunto grave. ¿Ha entendido, Sebastián? Sí,
señor, descuide el señor, que daré el recado tal como me lo ha dicho. Sebastián se alejó y el señor Sesemann volvió al lado de su hija para tratar de disipar sus temores acerca de esta aparición que se proponía desenmascarar aquella misma noche. A las 9 en punto, cuando la señorita Rottenmeier y las dos niñas acababan de retirarse, se presentó el doctor Classen. A pesar de sus cabellos blancos, tenía un rostro todavía joven y una mirada viva y amable. La cara de preocupación que tenía al entrar desapareció en cuando vio a su amigo. Se echó a reír, dando al señor Sesemann una palmada en la espalda, dijo: «Vamos, hombre, si es a ti a quien he de velar, he de confesar que no tienes muy mala cara». «Paciencia, querido amigo», respondió el señor Sesemann, «ese a quien tienes que velar tendrá peor cara que nosotros cuando lo hayamos cogido». «¿Entonces se trata de un enfermo en la casa, al que antes hemos de coger?» «Peor que eso, doctor, mucho peor. Se trata nada menos que de un fantasma. En mi casa». El doctor estalló de risa. «Gracias por tu compasión, doctor», siguió diciendo el señor Sesemann, qué lástima que no esté aquí mi amiga Rottenmeier para oírte. Ella está firmemente convencida de que uno de mis antepasados está rondando por la casa para expiar Dios sabe qué horrendo crimen. «Pero, ¿ella cómo lo ha llegado a conocer?», preguntó el doctor, que seguía riéndose. El señor Sesemann contó entonces a su amigo cómo, según los relatos de los domésticos, la puerta de entrada se abría misteriosamente cada noche. Añadió que, como convenía estar preparado a todo, había bajado un par de pistolas a la sala donde quería montar la guardia, porque, o se trataba de alguna broma de mal gusto por parte de algún conocido de los domésticos, que quería asustarlos durante la ausencia del dueño de la casa, en cuyo caso un disparo al aire, para darle un buen susto, no le estaría mal. O eran ladrones que querían acobardar a las personas de la casa haciéndoles creer en fantasmas para así trabajar con más seguridad, y, en este caso, tampoco estaría de más tener a mano las armas. Mientras daba tales explicaciones a su amigo, el señor Sesemann descendió con él a la planta baja y los dos se instalaron en la misma habitación en la que Sebastián y Johann habían montado la guardia. Sobre la mesa se veían algunas botellas de buen vino que no eran de desdeñar si se trataba de velar toda la noche, al lado de ellas estaban las pistolas, y en medio de la mesa, dos candelabros iluminaban la sala, ya que el señor Sesemann no quería esperar la llegada del fantasma en la semioscuridad. La puerta fue ligeramente entornada, para que sobre el pasillo cayera la menor cantidad de luz posible. Los dos amigos se instalaron cómodamente en sendos sillones y empezaron a contarse toda clase de cosas, interrumpiéndose de cuando en cuando para beber una copa de vino, y tan bien lo pasaron que sonó la medianoche sin que hubieran visto pasar el tiempo. «Parece que el fantasma nos ha olido, no vendrá esta noche», observó el doctor. «Ten paciencia. Dicen que no se presenta hasta la 1». Los dos amigos se enfrascaron de nuevo en su conversación, hasta que al fin dio la 1. Todo estaba silencioso en la casa y en la calle. De pronto el doctor levantó el dedo. «¿Pst? ¿No oyes nada, Sesemann?». Ambos escucharon atentamente. Oyeron, en efecto, muy claramente que alguien quitaba el cerrojo de la puerta, daba 2 vueltas a la llave y abría. El señor Sesemann alargó la mano hacia el arma. «¿No tendrás miedo?», preguntó el doctor, levantándose. «Más vale ser prudente», susurró el señor Sesemann. Con la mano izquierda levantó uno de los candelabros de 3 bujías, con la derecha cogió la pistola y siguió al doctor Classen, que, precediéndole, llevaba, también él, un candelabro y una pistola. Silenciosamente penetraron en el pasillo. Un débil rayo de luna entraba por la puerta abierta y a su resplandor se recortaba una silueta blanca e inmóvil. «¿Quién va?», gritó el doctor con una voz formidable, que levantó eco en el extremo opuesto del pasillo. Los dos amigos, armados de candelabros y pistolas, avanzaron resueltamente hacia la figura blanca. Esta se volvió y dio un ligero grito, y delante de ellos se hallaba Heidi, descalza y solo cubierta con el camisón. La niña miraba con cara aturdida las vivas llamas de las bujías y las armas, y se puso a temblar de pies a cabeza, como una hojita agitada en el viento. Los dos hombres la miraron mudos de asombro. «Me parece, Sesemann, que esta es tu pequeña aguadora», dijo por fin el doctor Classen. «Niña. ¿Qué significa esto?», exclamó el señor Sesemann. «¿Por qué has bajado y qué querías hacer?». Heidi, intensamente pálida, se quedó inmóvil delante de ellos y dijo con voz imperceptible: «No lo sé».
Entonces el doctor se aproximó a ella y dijo, Sesemann, este es un caso que me corresponde. Espérame en tu sillón, voy a llevar a la niña a su cama. Y dejando el revólver, cogió a la niña paternalmente de la mano y subió con ella la escalera. No tengas miedo, le dijo afectuosamente al subir, cálmate, que no ha pasado nada. Al llegar a la habitación de Heidi, el doctor puso el candelabro sobre la mesa, levantó a la niña y la acostó en la cama, cubriéndola cuidadosamente. Luego se sentó a su lado y aguardó a que la pequeña se calmara y cesara de temblar. Tomó después una mano de Heidi entre las suyas y le habló bondadosamente, «¿Ves? Todo está bien ahora. Dime, ¿a dónde querías ir?» «No quería ir a ningún sitio», contestó Heidi, «no sé cómo he bajado, porque de pronto me he encontrado allí». «Ah. ¿Acaso has soñado algunas veces como si oyeses o vieses muy claramente algo?» «Sí, todas las noches sueño lo mismo. Sueño que estoy en la cabaña de mi abuelo, que oigo el murmullo de los abetos y entonces pienso, qué preciosas deben de estar las estrellas en el cielo, y corro enseguida a abrir la puerta de la cabaña y todo está tan bonito fuera. Pero cuando me despierto, sigo estando en Frankfurt». Heidi comenzó a luchar contra el nudo que tenía en la garganta. ¿No te duele nada? ¿La cabeza? ¿La espalda? No, nada. Solo aquí siento una cosa que me pesa como si llevara una gran piedra. Como si hubieses comido algo pesado que quisieras no tener en el estómago. No, no es eso, pero oprime como cuando se tiene ganas de llorar. Ah. ¿Acaso lloras mucho cuando sientes eso? No, no. No se puede llorar, porque la señorita Rottenmeier lo ha prohibido. Entonces haces siempre esfuerzos para tragarte las ganas de llorar, ¿verdad? Pero dime, ¿te gusta estar en Frankfurt? Sí, mucho. Contestó Heidi muy bajito, pero el tono de su voz indicaba lo contrario. Ah. ¿Dónde vivías con tu abuelo? Siempre en la montaña. Pero debe de ser poco divertido estar siempre en la montaña. ¿No te aburrías a veces? Oh, no. Estaba tan bien, tan bien. Heidi no pudo continuar, los recuerdos, las emociones de la noche, las lágrimas largo tiempo retenidas, todo era demasiado para sus fuerzas. Empezó a llorar y sollozar amargamente. El doctor se levantó y acarició suavemente la cabeza de la niña. Llora, llora, mi niña, que eso te hará bien. Luego dormirás tranquila y mañana, ya verás, todo se arreglará. Y el doctor salió de la habitación. Al entrar de nuevo en la sala de guardia donde le esperaba, ansioso, su amigo, se dejó caer en el sillón y explicó lo que acontecía. Sesemann, ante todo has de saber que tu pequeña protegida es sonámbula. No tiene en absoluto conciencia de que es ella el fantasma que ha abierto noche tras noche la puerta de entrada y sembrado el pánico en toda la casa. En segundo lugar, a esa niña le devora la nostalgia, lo que la enflaquece tanto, que parece un esqueleto y terminará siéndolo de verdad. Se impone ayuda urgente. Para curar el sonambulismo y su estado nervioso en general, no hay más que un remedio, llevarla lo más rápidamente posible a sus montañas, y para curar la nostalgia, el remedio es exactamente lo mismo, es decir, mañana ha de volver a su casa. He aquí mi receta. El señor Sesemann se había levantado y paseaba por la sala, presa de una gran agitación. ¿Cómo? Exclamó. La niña está enferma. Tiene nostalgia. Ha adelgazado en mi casa. Y tú, amigo mío, ¿te imaginas que a esa niña, que entró fresca y lozana aquí, ahora la voy a mandar a su abuelo, estando enferma y delgada? No, amigo mío, no me lo exijas, no haré eso de ninguna manera. Encárgate tú de la pequeña, trátala, cúrala, haz de ella lo que quieras, pero devuélvemela sana y fuerte. Entonces la enviaré al lado de su abuelo si ella lo quiere, pero antes tendrás que ayudarnos. Sesemann, dijo con seriedad el doctor, reflexiona en lo que vas a hacer. El estado de la niña no se cura con píldoras y sellos. No tiene una constitución fuerte, sin embargo, si la enviaras ahora mismo, al aire tonificante de las montañas a las que estaba acostumbrada, puede restablecerse completamente, de lo contrario, tú no querrás que ella vuelva a casa de su abuelo cuando ya no haya salvación, o que no pueda volver jamás allí, ¿verdad? El señor Sesemann, presa de pánico, se detuvo delante de su amigo.
Si el mal es tan grave como dices, doctor, entonces solo hay una cosa que hacer, obrar inmediatamente. Y asiendo a su amigo por el brazo, el señor Sesemann se puso a pasear de un lado a otro de la habitación, hablándole detalladamente de lo que se proponía hacer. Después, el doctor se despidió, porque mientras ya había amanecido y por la puerta de la calle, que esta vez abrió el mismo dueño de la casa, penetraba ya la clara luz de la mañana. Capítulo 13. Un atardecer de verano en los Alpes. El señor Sesemann subió acto seguido al primer piso y se dirigió directamente a la habitación de la señorita Rottenmeier. Llamó a la puerta con tanta energía que el ama de llaves se despertó sobresaltada y dio un grito. Reconoció la voz del dueño de la casa, que decía: «Haga el favor de bajar sin tardanza al comedor. Es preciso hacer inmediatamente los preparativos para un viaje». La señorita Rottenmeier: «Debes de ser la niña que estaba arriba, en casa del viejo de los Alpes, ¿verdad? ¿No te marchaste hace un año con tu tía de té?» «Sí». «¿Tan mal te ha ido que ya vuelves de tan lejos?» «No me ha ido mal, nadie podía estar mejor que yo en Frankfurt». «Entonces, ¿por qué vuelves?» «Porque el señor Sesemann me lo ha permitido, si no, no hubiera regresado». «Vaya. Si tan bien te ha ido, ¿por qué no te has quedado?» «Porque prefiero 1000 veces vivir en la montaña al lado de mi abuelo». «Tal vez cambiarás de parecer cuando estés allí», murmuró el panadero. Y, hablando consigo mismo, añadió: «De todos modos, es extraño, porque ella ha de saber dónde está mejor». Empezó a silbar y no habló más. Heidi contemplaba el paisaje, presa de una viva emoción, reconocía los árboles en el camino, a lo lejos, las cimas del Falknis, que parecían querer saludarla como viejos amigos. Heidi devolvía el saludo. A cada paso del caballo aumentaba su impaciencia y sentía el deseo de saltar del carro para echar a correr y no detenerse hasta que hubiese llegado arriba. Pero permaneció sentada, sin moverse, aunque temblaba de excitación. Al entrar en Dorfli, dieron las 5 de la tarde. Inmediatamente rodearon el carro muchos niños y mujeres y también se acercaron algunos vecinos del pueblo, porque la maleta y la niña en el carro del panadero habían llamado la atención y todos querían saber qué pasaba. Cuando el panadero hubo ayudado a la niña a bajar, ésta, mostrando prisa, le dijo: «Muchas gracias. El abuelo vendrá a recoger la maleta». Y quiso marcharse corriendo. Pero de todas partes la detuvieron y una baraúnda de voces se elevó preguntando, todos a la vez, lo que le interesaba saber a cada uno. Heidi trató de abrirse paso entre aquella gente y su cara reflejaba tanto miedo, que instintivamente se apartaron y la dejaron marchar. La gente decía: «Ella se ve que tiene miedo». Y con razón. Y dieron en explicarse mutuamente que el viejo de los Alpes se había vuelto mucho peor desde hacía un año, que no hablaba con nadie y que ponía siempre una cara como si quisiera matar al que se cruzara en su camino, y que si la niña supiese dónde ir, jamás habría vuelto a meterse en la boca del lobo. Mas entonces intervino el panadero y contó a los curiosos con mucho misterio que un señor había acompañado a la niña hasta Mayenfeld, donde se despidió muy amablemente de ella y que él le había pagado el precio del viaje sin regatear, incluso le había dejado una buena propina. Y durante el camino había sabido por la niña que lo pasó muy bien en la ciudad y que fue ella misma la que pidió volver al lado de su abuelo. Tal noticia causó gran asombro entre la gente y se esparció como reguero de pólvora por el pueblo, y por la noche no hubo casa alguna en que no se comentara el hecho de que Heidi, dejando la holganza y el bienestar de la ciudad, volviera por su voluntad a la montaña a casa del viejo de los Alpes. Heidi, entretanto, corría montaña arriba todo lo deprisa que podía, de cuando en cuando, se veía obligada a detenerse para cobrar aliento. La cesta que llevaba en el brazo pesaba bastante y el camino era cada vez más empinado. Heidi solo tenía un pensamiento: ¿estaría la abuela aún en el rincón de la rueca? ¿No se habría muerto? Por fin vio la cabaña en la hondonada de la vertiente y se le aceleró el latido del corazón, pero, aún así, apresuró el paso. El pulso le iba cada vez más veloz. ¿Ya estaba delante de la cabaña? Temblaba tanto que no podía abrir la puerta. Al fin, sí. Se precipitó en la pequeña habitación y se detuvo en medio de ella sin aliento y sin poder articular palabra. «Oh, Dios mío», dijo una voz desde el rincón: «así solía entrar nuestra pequeña Heidi. Ojalá pudiera tenerla una vez más a mi lado». «¿Quién ha entrado?» «Soy yo, abuela, soy yo», exclamó Heidi. Y corrió hacia el rincón, se arrodilló delante de la anciana y la abrazó. Tanta era su alegría, que no pudo decir más.
De momento la anciana se quedó también muda por la sorpresa, pero después acarició el rizado cabello de la niña, y repitió un par de veces, sí, sí, son sus cabellos y es su voz. ¡Qué contenta estoy, Dios mío! Y de sus ojos ciegos cayeron 2 lágrimas sobre la mano de Heidi. ¿De verdad has vuelto, Heidi? Sí, sí, abuela, me exclamó Heidi alegremente, no llores, que ya estoy otra vez aquí y vendré todos los días, nunca más me iré. Y ya no tendrás que comer pan duro, porque mira lo que te he traído. Y Heidi sacó de su cesta un panecillo tras otro hasta que hubo colocado los 12 en la falda de la anciana. Querida niña, qué bendición traes contigo. Dijo la abuela cuando advirtió tantos panecillos, pero lo mejor eres tú, mi niña. Y volvió a acariciarle el cabello y las acaloradas mejillas, suplicando, dime algo, mi vida, dime algo, que oiga tu voz. Heidi empezó a contar a la anciana cuánto había sufrido a causa del temor de que ella hubiera muerto y no pudiese visitarla nunca más. En aquel momento entró la madre de Pedro y se quedó asombradísima. Luego exclamó, pero, sí es Heidi. ¿Cómo es posible? Heidi se levantó y le dio la mano. Brígida no salía de su sorpresa al ver cómo había cambiado Heidi. Madre, dijo, si vieras qué precioso vestido lleva Heidi y cómo ha cambiado, casi no se la reconoce. ¿Y ese sombrero de plumas que está en la mesa, también es tuyo? Póntelo para que yo vea cómo te está. No quiero ponérmelo, declaró Heidi con firmeza, te lo regalo, pues yo tengo el mío. Y acto seguido abrió el pañuelo rojo en el que había envuelto su viejo sombrero, que estaba más abollado que nunca. Mas a Heidi poco le importaba eso. No pudo olvidar lo que dijo el abuelo cuando ella se marchó con tía de té, que no quería verla con sombrero de plumas. De ahí que la pequeña conservase con tanto ahínco su viejo sombrero, pues siempre había pensado usarlo cuando volviera a su casa. Pero Brígida le dijo que no fuera tonta, porque el sombrero de plumas era muy valioso y ella no podía aceptarlo, tal vez sería posible venderlo a la hija del maestro del pueblo y se podría sacar mucho dinero si Heidi no quería llevarlo de ningún modo. Pero Heidi no cedió y puso el sombrero en un rincón oscuro, detrás de la abuela. Después se quitó su bonito vestido y se puso el pañuelo sobre su camiseta de mangas cortas. Luego cogió la mano de la abuela y le dijo, ahora he de ir a casa del abuelo, pero mañana volveré. Adiós, abuela. Sí. Heidi, vuelve mañana, contestó la abuela estrechándole la mano, sin querer soltarla. ¿Por qué te has quitado ese vestido tan bonito? Preguntó Brígida. Porque prefiero ir así, como estoy, si no, el abuelo puede que no me conozca. Tú también dudabas. Brígida acompañó a Heidi hasta la puerta y allí le susurró al oído, no hacía falta que te quitaras el vestido, porque él te hubiera reconocido de todos modos. Pero ten cuidado. Pedro dice que tu abuelo está siempre enfadado y no habla con nadie. Heidi le dio las buenas tardes y emprendió la ascensión de la montaña, con la cesta colgada del brazo. El sol de la tarde iluminaba los verdes prados. Desde este lado del camino podía ver el ventisquero de Casaplana. Heidi se detenía a cada paso para volverse, porque al subir daba la espalda a las altas cumbres de las montañas. De pronto vio un reflejo rojo en la hierba a sus pies. Se volvió, había olvidado toda esta belleza, ni siquiera en sueños la había recordado. Los picos rocosos del Falknis y las pendientes nevadas a lo lejos ardían, nubes rosas cruzaban el ciclo. La hierba de los prados lucía con destellos dorados, en todas las cimas se reflejaba la luz crepuscular, y abajo el valle entero se bañaba en la luz dorada. Heidi se hallaba en medio de aquel esplendor, mientras lágrimas de alegría surcaban sus mejillas, juntó las manos, elevó la mirada y en voz alta diolas. Gracias a Dios por haber podido regresar a su país. Todo le parecía más hermoso aún que en su recuerdo y esta hermosura le pertenecía de nuevo. Y tan feliz y dichosa se sentía Heidi, que ya no encontraba palabras para dar gracias a Dios. Cuando el rojo resplandor del sol iba apagándose, Heidi reemprendió su camino. De nuevo echó a correr y poco tardó en ver, primero las altas copas de los abetos, luego la cabaña, por fin, el banco y al abuelo sentado en él y fumando su pipa. Heidi apresuró el paso y antes de que el anciano pudiera darse cuenta de quién venía, la niña se abalanzó sobre él, dejó la cesta en el suelo y abrazó al abuelo. Estaba tan emocionada que solo podía repetir abuelo, abuelo, abuelo. El anciano callaba. Sus ojos se humedecieron por primera vez desde hacía años y tuvo que quitarse las lágrimas con el revés de la manga.
Por fin se desasió de la niña, la sentó sobre sus rodillas, y contemplándola un momento, dijo, «Así que has vuelto, Heidi». «¿Cómo es eso? No estás muy elegante que digamos. ¿Acaso te han despedido?» «Oh, no, abuelo», empezó Heidi, muy animada. «No creas eso. Todos han sido muy buenos conmigo, Clara, su abuela y el señor Sesemann. Pero verás, abuelo, ya no podía más, tenía que volver a tu lado y muchas veces me parecía que me ahogaba de pena. Pero nunca hubiese dicho nada, no quería ser ingrata. Y de pronto, una mañana me llamó el señor Sesemann muy temprano, creo que el doctor fue la causa, pero eso debe de estar en la carta, y extrajo de la cesta el cartucho y la carta, dando ambas cosas a su abuelo. «Esto es tuyo», dijo este, mientras colocaba el cartucho sobre el banco. Luego cogió la carta y la leyó, después, sin decir una palabra, la guardó en el bolsillo. «¿Crees que aún te gustará beber nuestra leche, Heidi?», preguntó, tomando a la niña de la mano para entrar con ella en la cabaña, «pero coge el dinero, es tanto que podrás comprarte una cama y además ropa durante muchos años». «No, no lo necesito, abuelo», aseguró Heidi, «la cama ya la tengo y Clara me ha dado tantos vestidos, que seguramente no necesitaré comprarme nunca más. Cógelo de todos modos y guárdalo en el armario. Alguna B/diagonal, te vendrá bien». Heidi obedeció y corrió detrás del abuelo, que había entrado en la cabaña. Allí la niña brincó de alegría de un rincón a otro y por fin subió la escalera que conducía al enal. Pero allí se quedó perpleja. «Oh, abuelo, ya no tengo mi cama», exclamó. «Ya volverás a tenerla», sonó la voz del anciano desde abajo. «No sabía que habías de volver. Pero ahora baja y toma la leche». Heidi bajó y se sentó en el taburete alto que el abuelo hizo para ella, cogió el tazón y bebió con avidez, como si nunca hubiese gustado cosa tan buena. Cuando dejó el tazón, dijo con un profundo suspiro, abuelo, como nuestra leche de la montaña no hay nada en el mundo». De pronto sonó un agudo silbido y Heidi salió como una flecha afuera. De la montaña bajaba todo el atajo de cabras, saltando y brincando, con Pedro en medio de ellas. Al ver a Heidi, se quedó como clavado en el suelo y la miró mudo de asombro. Heidi habló primero, «Buenas tardes, Pedro», dijo. Y se precipitó en medio de las cabras, exclamando, «Blanquita, Diana, ¿y os acordáis de mí?». Las cabritas debieron de reconocer su voz, porque la rozaban con la cabeza y balaban de alegría. Heidi las llamó a todas por sus nombres y todas corrieron como locas, apretujándose contra ella. La impaciente cascabel dio un salto por encima de dos cabras para aproximarse más rápidamente, y también la tímida Blancanieves empujó a un lado con inusitada terquedad al macho llamado Gran Turco, amo y señor del atajo, que se quedó mirándola con sorpresa a causa del inaudito atrevimiento, alzando las barbas para demostrar quién era. Heidi no cabía en sí de felicidad por estar de nuevo con sus amigas. Abrazaba una y otra vez a la dulce Blancanieves y acarició a Cascabel, la impetuosa. Se dejó empujar de un lado a otro por los cariñosos animales hasta que llegó cerca de Pedro, quien no se había movido de su sitio. «Ven, Pedro, ven a saludarme», exclamó Heidi. «¿Pero, has vuelto?», logró por fin decir Pedro. Acercándose, cogió la mano que ésta hacía rato le tendía, y preguntó, como siempre había preguntado cuando regresaba al caer la tarde, «¿Vendrás mañana conmigo?». «No, mañana aún no, porque he de ir a ver a la abuela, tal vez iré contigo pasado mañana». «Está bien que hayas vuelto», dijo Pedro y su rostro se transfiguró en una inmensa mueca de alegría. Enseguida se dispuso a bajar la montaña, pero hoy le costaba más trabajo que nunca reunir todas las cabras, pues apenas las había obligado, con ruegos y amenazas, a ponerse a su lado y Heidi se marchaba con Diana y Blanquita rodeándolas con los brazos, cuando todas se dispersaron nuevamente y se fueron corriendo detrás de la niña. Para remediarlo, Heidi tuvo que encerrarse con las dos cabritas en el establo, porque de otro modo Pedro no hubiese podido marcharse nunca con su atajo. Cuando la niña volvió a entrar en la cabaña vio que el abuelo había arreglado nuevamente su lecho, que era fragante y blando, pues el heno era de reciente cosecha. Sobre él estaban extendidas cuidadosamente las blancas sábanas y Heidi se acostó entre ellas con gran placer y durmió maravillosamente bien, como no lo había hecho en un año. Durante la noche, el abuelo se levantó lo menos 10 veces para subir la escalera y escuchar si la niña dormía tranquilamente. También comprobó que la abertura del tragaluz, que había llenado de heno para que no entrara ningún rayo de luna, siguiera bien tapada.
Pero Heidi durmió sosegadamente y no se levantó a dar paseos nocturnos como en la otra casa, pues ahora su nostalgia estaba apaciguada. Había vuelto a ver sus montañas en el fulgor del crepúsculo, y oído el susurro del viento en los abetos. Por fin había vuelto a su casa, al lado de su abuelo, en la cabaña de los Alpes.